Un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Elkin Arango y estoy ubicado en la ciudad de Medellín. Allí me desempeño como médico del deporte y epidemiólogo clínico. El día de hoy los invito a que hablemos sobre lesiones deportivas. Este es un tema bastante frecuente y que muchas personas tienen un gran desconocimiento al respecto de ellas. Así que si quieres aprender sobre lesiones deportivas, este es el sitio, quédate. Lo primero en lo que nos debemos poner de acuerdo es a qué llamaremos una lesión deportiva. Las lesiones deportivas son aquellas que producen daños o anatómicos o estructurales o fisiológicos de un órgano o de una célula del cuerpo y que son producto o que son producidas durante la práctica de los deportes o del ejercicio. Las lesiones deportivas pueden afectar virtualmente cualquier órgano o cualquier célula del cuerpo humano. Pueden afectar los huesos, pueden afectar los músculos, pueden afectar los ligamentos, pueden afectar los tendones o pueden afectar órganos internos del cuerpo como por ejemplo el hígado, como por ejemplo el vaso o órganos dentro del cráneo como el cerebro. Cualquiera de estos daños, cuando son producidos durante la actividad física, el ejercicio y los deportes, son consideradas lesiones deportivas. ¿Y cómo se clasifican las lesiones deportivas? En verdad, existen muchas formas de clasificarlas, pero una manera de hacerlo es de acuerdo a la evolución del tiempo desde que los síntomas aparecieron en una persona o en un deportista. Y se clasifican en lesiones agudas, que son aquellas en las que los síntomas aparecen en un periodo de más o menos 7 días. Cuando duran 7 días o menos, se llaman lesiones agudas. Las otras son las lesiones subagudas, que son las que están entre más o menos 8 días y un mes, aunque algunos hablan de lesiones hasta de 3 meses. Pero para términos prácticos vamos a hablar de lesiones subagudas cuando duran entre 7 días y 30 días de duración. Y por último están las lesiones crónicas, que son las lesiones que tienen un tiempo de duración de los síntomas que supera los 30 días. Así que recuérdalo, las lesiones de acuerdo al tiempo de evolución pueden ser agudas, pueden ser subagudas y pueden ser crónicas. Otra forma de clasificar las lesiones tiene que ver con la gravedad de la lesión. Para ello, es los síntomas que tanto afectan la vida deportiva o la vida de la persona que la sufrió. Entonces allí tenemos lesiones leves, son aquellas que generalmente no producen ninguna incapacidad y esa persona puede seguir haciendo su vida normal, sus ejercicios normales o su vida deportiva sin mayores dificultades. Esas son lesiones leves. Las otras son lesiones moderadas, que son lesiones que pueden producir algún grado de incapacidad en las personas, 1 día, 2 días, 3 días de incapacidad, o que pueden disminuir su funcionalidad. Y por último están las lesiones graves, que son lesiones que sí o sí van a producir incapacidades largas, generalmente de más de 30 a 40 días de incapacidad, y que esa persona necesariamente tiene que interrumpir la práctica de la actividad deportiva o del ejercicio que venía realizando. Así que de acuerdo a la gravedad, tenlo en cuenta. Pueden ser lesiones leves, lesiones moderadas y lesiones graves. Una pregunta que las personas se hacen con frecuencia es ¿por qué les ocurrieron las lesiones deportivas? Muchos creen que estas lesiones ocurren porque sí, pero esto generalmente no es así. La mayoría de las veces las lesiones ocurren porque existen unas características en las personas o unos factores de riesgo que hacen o que aumentan la probabilidad de que esas lesiones ocurran. Uno de esos factores de riesgo es la edad. En los deportistas, las lesiones son más frecuentes entre los 14 y los 16 o 17 años y entre los 24 y los 27 años de edad. Esas son las edades donde mayor cantidad de lesiones hay. Otra de las cosas que pueden ocurrir o que pueden hacer que las lesiones ocurran con más frecuencia es el nivel de entrenamiento de las personas. Por ejemplo, el tener un nivel de fuerza adecuado, el tener un balance adecuado de la fuerza, hace que las lesiones sean menos frecuentes. Así que aquellos que no tienen bien entrenada esta capacidad física, el riesgo de lesionarse es mayor. Así que no lo olvides, que tener una menor fuerza o un balance inadecuado de la fuerza hará que te lesiones con mayor frecuencia. Otra de las razones o de características importantes es la falta de propiocepción o un deterioro en la propiocepción que otros conocen como equilibrio. Y esta es de las cosas importantes para prevenir lesiones. Quienes tienen un mejor entrenamiento en su propiocepción o en su equilibrio, el riesgo de lesionarse cae dramáticamente. Así que si lo que quieres es prevenir el riesgo de lesionarse, entrena y mejora tu propiocepción o tu equilibrio.
Y uno que tiene mucho que ver con esto y que la gente generalmente sobrevalora son los rangos de movimiento articular que otros llaman estiramiento. Los estiramientos que tienen que ver con la flexibilidad, hoy sabemos que no disminuyen el riesgo de lesionarse. Incluso en algunas personas, cuando la flexibilidad o el rango de movimiento articular de una articulación en particular puede incrementar el riesgo de lesionarse. Así que la recomendación es que no estires más allá de lo que realmente necesitas, porque puedes volver inestable una articulación e incrementar el riesgo de lesionarse. Otro de los factores importantes que tiene que ver con el riesgo de lesionarse tiene que ver con el tipo de elementos deportivos que se utilizan. Es así, por ejemplo, como el calzado es bastante importante. Utilizar un zapato en buenas condiciones o un calzado en buenas condiciones, específico para su deporte, que tenga unos buenos sistemas de amortiguación y que dé una buena estabilidad, por ejemplo, a los pies o a los tobillos. Cuando esto no es así, el riesgo de lesionarse se incrementa en forma importante. Otro de los factores que tiene que ver con esto son las superficies de juego o los sitios donde se realizan las actividades físicas o deportivas. Por ejemplo, las canchas de fútbol o las superficies que están irregulares, que no están en buen estado, incrementan el riesgo de lesionarse. Las superficies duras, como el asfalto o el cemento, aumentan el riesgo de lesiones crónicas, por ejemplo, que llamamos lesiones por sobreuso. Así que las superficies de juego son bastante importantes para ello. Y desafortunadamente, en muchas partes del mundo, como Colombia, muchas de las superficies de juego o de competencia o de entrenamiento no son suficientemente adecuadas. Y existe además un factor que la gente generalmente no tiene en cuenta a la hora de la aparición de lesiones y tiene que ver con la genética. Parece que existe una predisposición genética que hace que las personas tengan menos riesgo de lesionarse o que otras tengan una mayor probabilidad de lesionarse. Lo que pasa es que no tenemos suficientes estudios que nos permitan decir cuáles son esas características genéticas que aumentan o disminuyan el riesgo de lesionarse. Así que ten en cuenta estos factores que te acabamos de dar aquí y mira a ver cuáles de ellos tienes tú. Y en caso de que los tengas, haz los trabajos que debas hacer para disminuir el riesgo de lesionarte. Porque las lesiones definitivamente pueden cambiar la vida de una persona y pueden cambiar la vida de un deportista. Me imagino que a estas alturas te estás preguntando, bueno, ¿y cuáles son las lesiones más frecuentes que sufrimos los seres humanos? A este respecto debo decirte que las lesiones más frecuentes son las lesiones de los tejidos blandos. Llámese en estos músculos, llámese esto la piel, llámese en los tendones o llámese en los ligamentos. Estos órganos o estos tejidos son los que más se lesionan en los seres humanos y generalmente son productos de golpes que nosotros llamamos contusiones. Así que no lo olvides nunca, estas son quizás las lesiones más frecuentes, son las que afectan los tejidos blandos, básicamente la piel y el tejido muscular. Luego de estas lesiones de las que acabamos de hablar, le siguen en frecuencia las lesiones de los tendones. Los tendones, recuerden que son una estructura que unen los músculos con los huesos y le llamamos tendinopatías, que cuando son agudas se llaman tendinitis y cuando son crónicas se llaman tendinosis. Esas lesiones son bastante frecuentes y ocurren de forma aguda, como lo acabo de decir, y pueden ser producto de lesiones crónicas por sobreuso. Por ejemplo, los atletas de maratón, los que hacen distancias largas, sufren con mucha frecuencia una lesión en un tendón que llama el tendón de Aquiles. Y es porque su gesto deportivo se repite muchas veces durante un tiempo largo y eso es lo que hacen casi que día a día. Otra de las estructuras que se lesionan con bastante frecuencia son los ligamentos. Recuerden que los ligamentos unen hueso con hueso. Y dentro de estos ligamentos hay un ligamento que se lesiona con mucha frecuencia, que es el ligamento cruzado anterior, que se ubica en la rodilla y que une la tibia con el fémur. Y esta lesión afecta a deportistas, por ejemplo, que juegan fútbol, que juegan baloncesto, que juegan voleibol, que hacen ultimate. O sea, es una lesión bastante frecuente y que causa una incapacidad generalmente larga, produce sufrimiento y muchas veces deja secuelas del orden mental en las personas porque causan miedo y los deportistas muchas veces no superan ese trauma psicológico que la lesión les deja y no vuelven a su nivel deportivo previo. Otro tipo de lesión importante, no por su frecuencia sino por su gravedad, son las lesiones que se pueden dar en el cráneo y sobre todo en el cerebro, lo que llamamos TEC
o trauma encéfalo-craneano, que se pueden dar sobre todo en deportes donde hay riesgo de trauma, por ejemplo en el fútbol, donde hay choque de cabeza con cabeza en los deportistas, o en los deportes de motor, por ejemplo en motociclismo, en automovilismo e incluso en bicicleta. Los ciclistas con mucha frecuencia tienen caídas y el casco, aunque los protege, muchas veces no es suficiente porque van a grandes velocidades y en las caídas tienen traumas de cráneo severos que pueden causar grandes problemas en la salud de estas personas e incluso pueden llevar al traste con la vida de ellos. Una duda que ronda por la cabeza de los deportistas o de las personas que hacen ejercicio es cuáles problemas se derivan de tener una lesión. Y se derivan una serie de problemas bastante importantes. La primera de ellas es el sufrimiento. Muchas de las lesiones producen dolor. Y el dolor nos acobarda a los seres humanos y nos produce sufrimiento muchas veces importante porque las lesiones pueden producir dolores altos. En una escala de 0 a 10 o de 1 a 10, el dolor puede ser de 8, puede ser de 9, incluso puede ser de 10, que son dolores bastante intensos. Entonces no lo olvide que lo primero es el sufrimiento de los deportistas. Lo segundo es que las lesiones producen una reducción importante en la capacidad física y en la capacidad deportiva de las personas. O sea que su rendimiento deportivo se disminuye y cae de forma importante, lo que en muchas ocasiones les imposibilita la práctica de su deporte. Entonces el entrenador o quien está trabajando con ellos no los debe poner a competir en forma constante e incluso los debe sacar completamente de la actividad deportiva competitiva. Entonces lo segundo que pasa en forma importante es que les reduce la capacidad física y les reduce el rendimiento deportivo. Lo tercero que ocurre es que muchas de las lesiones, sobre todo cuando son graves o son dolorosas, dejan un temor en los deportistas, porque tienen miedo de que la lesión vuelva a ocurrir o de que el dolor o el sufrimiento que ésta les genera vuelva a aparecer. Entonces los deportistas ya no arriesgan como hacían antes. Y recuerden que cuando uno hace deporte generalmente está buscando ganarle a alguien. Entonces no lo hace con el mismo nivel de competitividad que lo hacía en el pasado. Y muchos no vuelven, como les dije en unos minutos atrás, no vuelven a recuperar su nivel deportivo previo. Entonces una de las secuelas que deja es la memoria que deja la lesión y que los deportistas temen que vuelva a ocurrir la lesión o que los síntomas dolorosos vuelvan a aparecer. Y eso todavía más deprime o reduce más su rendimiento físico y su rendimiento deportivo. Otro problema que se puede generar con las lesiones deportivas son las discapacidades. Hay lesiones que son bastante graves que pueden llevar, por ejemplo, a daños cerebrales importantes. Los traumas de cráneo pueden dejar problemas en la movilidad, problemas en el comportamiento, pueden llevar a trastornos neurológicos bastante importantes en estas personas, lo que hace que su vida cambie completamente. Algunos deportistas, de acuerdo a la gravedad de su lesión, pueden tener, por ejemplo, amputaciones de extremidades. Los accidentes en automovilismo, los accidentes en motocicleta, los accidentes en bicicleta pueden llevar a amputaciones de extremidades, la amputación de un dedo, la amputación de una mano, la amputación de una pierna. Esas lesiones pueden ser bastante graves y pueden dejar discapacidades, incluso de por vida, en los deportistas que lo sufren. Y otra de las secuelas o de las complicaciones que se generan de las lesiones deportivas tiene que ver con la pérdida de la vida. Hay lesiones que son muy importantes, que son muy graves y que pueden llevar con el traste o con la pérdida de la vida de los deportistas. Ya ha ocurrido en varias ocasiones que una lesión de un deportista le causa la muerte. Por fortuna eso no es muy frecuente, pero cuando ocurre eso es catastrófico y eso hace un escándalo grande en la sociedad porque los deportistas se consideran las personas más sanas que viven en ella y cuando un deportista muere eso causa gran revuelo en las personas. Tener una persona lesionada conlleva a unos costos o unos gastos económicos para que esa persona se recupere en forma adecuada de su lesión y que esa recuperación muchas veces necesita incapacidades largas, necesita procedimientos quirúrgicos, pueden necesitar prótesis y pueden necesitar procesos de rehabilitación bastante largos. Y eso tiene un costo importante. Y cuando se trata de deportistas profesionales, eso también tiene que ver con el dinero que le están pagando los equipos o los clubes deportivos
a un deportista y que no pueden usufructuarse del talento deportivo que esta persona tiene. Así que no lo olviden, los costos deportivos o los costos económicos también son importantes tenerlos en cuenta y por ello las lesiones deportivas definitivamente hay que intentar prevenirlas antes de que ocurran. Pero tengan en cuenta, será imposible volver el riesgo de cero de que aparezca una lesión. Siempre practicar alguna actividad física o algún deporte o hacer ejercicio tiene el riesgo de lesionarse, pero el riesgo es más frecuente cuando se practican deportes, porque en los deportes estamos utilizando nuestras capacidades físicas y mentales al máximo, estamos al límite, y cuando uno está al límite, la probabilidad de que uno pase al otro extremo y se lesione es bastante alta. ¿Y qué hacer cuando alguien se lesiona o tiene una lesión deportiva? Lo primero que hay que hacer es hacer un adecuado diagnóstico de qué lesión fue la que ocurrió. En ese diagnóstico vamos a saber qué órgano o qué tejido se lesionó, qué tan grave es la lesión, qué tipo de lesión es, qué factores hicieron que esa lesión apareciera para poder darle un adecuado tratamiento a esa persona. Recuerden que uno no trata lesiones, uno trata a personas o a deportistas que están lesionados. Y la misma lesión no se comporta de igual manera en fulano de tal o en Pepito Pérez. En los dos pueden tener una lesión semejante, pero la forma de comportamiento de la lesión puede ser bastante distinta y se debe trabajar en forma individual con esas personas. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico para poder saber dónde estamos. Luego de esa evaluación, se piden algunos exámenes cuando se requieran. Entonces, se pueden pedir exámenes de imágenes como una radiografía, una ecografía, una resonancia magnética o una tomografía axial computarizada. Con esas imágenes, generalmente, hacemos un diagnóstico correcto de muchas de las lesiones, pero siempre tengan en cuenta de que hay lesiones que se escapan incluso al ojo de estos exámenes que les acabo de contar y que muchas veces no es fácil hacer el diagnóstico y nos podemos equivocar. La idea es que nos equivoquemos lo menos posible para que los deportistas se puedan recuperar en forma adecuada. Luego de que se tiene un diagnóstico adecuado del deportista lesionado, lo que se debe empezar es un plan de recuperación, un plan de tratamiento que debe ser adecuadamente hecho, no como muchas veces ocurre en nuestro medio y en muchas partes del mundo, es que los deportistas se lesionan, no tienen un diagnóstico y ellos se recuperan solos sin saber realmente qué era lo que estaban haciendo. Solamente reposan, dejan de hacer su deporte y después cuando están mejor vuelven. Y muchas veces rápidamente vuelven y se lesionan o la lesión que no se recuperó completamente vuelve a recaer. Así que la recuperación debe ser adecuada, debe ser dirigida por profesionales, en este caso debe ser dirigido por un médico del deporte o por un ortopedista y debe ser secundado por los fisioterapeutas o por los licenciados en educación física o de deportes que nos ayuden en la recuperación final de esas personas. Así que la recuperación es clave. Y nosotros tenemos un grande problema en Colombia y en el mundo, es que muchas veces las personas no se recuperan bien. Por ejemplo, cuando alguien tiene un esguince de tobillo, la mayoría de las personas no asiste a consulta médica. Muchas veces van donde el médico y el médico no les manda la fisioterapia que realmente requieren para que se recuperen en forma adecuada. Y muchas veces les enseñan 2 o 3 ejercicios para que ellos los hagan en su casa y ellos no hacen adecuadamente la recuperación. Entonces, una recuperación completa e integral es clave en el proceso y deben estar acompañados por profesionales para que este proceso se lleve a feliz cabo. Ya lo saben, las lesiones deportivas existen. Las lesiones deportivas pueden cambiar la vida de una persona y de un deportista. Pueden acabar con su vida deportiva, la pueden dificultar grandemente. Así que es clave saber cómo evitar las lesiones, es clave saber diagnosticarlas y es clave saber tratarlas. Pero lo más clave de todo es que las personas que trabajan con deportistas y los mismos deportistas sean conscientes de que es muy importante todo ese proceso. Porque si no lo hacen en forma adecuada, su vida deportiva y en muchas veces su vida completa puede estar en riesgo. Las lesiones son una realidad y pueden ser bastante graves cuando ocurren. Y una lesión leve, cuando no se trata en forma adecuada y a tiempo, se puede convertir en una lesión grave al transcurrir de los días, de las semanas o de los meses. Somos Vida Activa. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín y estamos en la capacidad de ayudarlos cuando tengan lesiones deportivas. Les podemos ayudar a prevenirlas,
les podemos ayudar a diagnosticarlas, les podemos ayudar a tratarlas y estamos dispuestos a acompañarlos durante todo ese proceso. Recuerden, soy Elkin Arango, soy médico del deporte y estoy ubicado en la ciudad de Medellín.